con un tema que yo diría primordial para entender todo esto. Sergio, ¿cuál es la responsabilidad de habitar y cohabitar un destino turístico que no nada más es cualquier destino turístico sobre el mapa, sino es uno de los destinos turísticos más importantes a nivel Caribe, a nivel país, a nivel Latinoamérica? Pues mira, yo creo que es una pregunta muy importante porque justamente debe de verse así, o sea, tenemos una responsabilidad los que vivimos aquí en un destino turístico, sobre todo los que tenemos tantos años y que lo hemos visto crecer. No puede verse un destino turístico solo como el producto turístico per se, en nuestro caso sol, mar y arena, nada más la zona hotelera, nada más los hoteles y los productos turísticos. Claro que eso es lo que ven los turistas, pero nosotros tenemos que verlo de manera integral. Hay muchos temas que inciden en un destino turístico, desde luego la seguridad, un tema que se discute por todos lados, pero también tenemos el tema de la movilidad, el tema del desarrollo ordenado de una ciudad, la planificación, el que eventualmente tiene que reinventarse un destino o una ciudad, el tema de la movilidad, que es sumamente importante. En ese tema pues, tenemos conflictos con gremios taxistas, con transportistas turísticos, la posible entrada o no de Uber. Tenemos el tema del sargazo, tenemos temas que tienen que ver con el aeropuerto, con migración, con aduana. En fin, es un conglomerado de asuntos, son muchas asignaturas y no se puede ver una ciudad tan importante como Cancún, con el crecimiento que ha tenido y con los millones de turistas que llegan por el aeropuerto de Cancún, no se puede limitar a verlo solo como un destino turístico o un producto turístico, ¿no? Tenemos que verlo como el sitio en el que viven todos los trabajadores de la industria turística de todos los niveles, la forma en la que se desplazan a su trabajo todos los días, la calidad de los servicios públicos municipales, la calidad del transporte público, en fin, es un conglomerado y en ese sentido, bueno, pues hay muchos retos, hay muchas cosas que se hicieron mal en el pasado y que hay que corregir, otras que se hicieron bien pero que nos superó el crecimiento, el éxito de Cancún fue tal que se superó la planeación original. Y bueno, desde luego todo eso ha ido acompañado también tristemente de corrupción y de una serie de intereses creados que se han favorecido y eso no ha permitido que el desarrollo de Cancún sea tan justo ni tan ordenado como hubiéramos querido, ¿no? En este proceso de desarrollo, ya bien lo mencionas, de un éxito superado, de un éxito que tal vez no se vislumbró a lo que iba a llegar a ser y tenemos quizá un poco de carencias en los servicios en este momento, el desarrollo, el tema de la movilidad, ya lo decías. ¿Cuáles son o de qué manera generar estrategias desde la parte quizá empresarial, desde la parte de la autoridad, para poder cerrar y poder construir en vez de dejar que todos estos sean baches en el camino? Sí. Mira, yo creo que el gobierno tiene que entrar de frente al tema en los tres niveles, el gobierno federal, el estatal y el municipal, porque los tres son responsables y son co-responsables de este asunto, pero tampoco solos, le tienen que entrar también los empresarios que están interesados en el desarrollo de Cancún, los inversionistas y la sociedad en su conjunto. La sociedad ya no puede ser solo un testigo que participe en las redes sociales y ponga comentarios en Facebook, sino que tienen que participar en los grupos organizados, en las ONGs, en distintos ámbitos. O sea, se requiere de participación ciudadana. Yo, por ejemplo, formo parte de una agrupación que se llama Ciudadanos por la Transparencia y que nuestra misión es construir una sociedad con cero tolerancia a la corrupción. Y parte de nuestro reto es lograr una mayor participación ciudadana para que se conozca lo que estamos haciendo y que la gente sepa qué puede hacer desde su casa, de poner su granito de arena para erradicar la corrupción, porque el tema de la corrupción es algo que tiene que ver con todo lo que nos está sucediendo. Si tú ves todos los problemas de movilidad, quizá con la excepción del sargazo, porque ese no se lo podemos echar la culpa a la corrupción, es un tema de la naturaleza. Pero si tú ves el tema de inseguridad, el tema de movilidad, de imagen urbana, desorden y caos vial en la zona hotelera, en fin, casi todo está relacionado con actos de corrupción.
Por ejemplo, tú hablabas de la planeación. Yo creo que el plan maestro de Cancún era un plan perfecto. Lo hizo Fonatur, bueno, el entonces Infratur, el gobierno federal. Se eligió un sitio. Cancún es el único lugar, el único destino turístico del mundo que se planeó donde no había habitantes, ¿no? Que creció con el propósito de ser destino turístico. No es una ciudad como otras que se convirtieron luego a destino turístico y que tuvieron que aprender a convivir los ciudadanos con los turistas. Aquí no. Aquí nació desde cero, se planificó como destino turístico y el plan era muy bueno. Pero bueno, ese plan no contaba con los presidentes municipales. Los presidentes municipales, las administraciones municipales a lo largo de los años fomentaron y propiciaron, porque hubo corrupción en los cabildos, el que se cambiaran los usos de suelo, el que se autorizaran alturas en los edificios que no estaban previstas en el plan, el que se vendieran las ventanas al mar. Es increíble que los que vivimos en Cancún no podemos ver el mar, pero el plan lo contemplaba así, que hubiera ventanas al mar. Ya no hay ninguna porque los hoteles están construidos pared con pared. Que no exista el transporte urbano lagunar que estaba contemplado en el plan maestro original, o los puentes que atravesarían de Cancún a la zona hotelera, a la isla, y que tampoco hoy, después de 40 años, no se han hecho, o 40 y tantos años. Es decir, que jugó un papel muy importante la corrupción y la impunidad para que el plan se fuera desvirtuando. Por otra parte, el éxito fue tal que en el año 2000 habíamos llegado allá al límite de lo que era el plan maestro original, y todavía faltaba mucho por desarrollar. Y bueno, hoy estamos justamente en el momento en el que tenemos que sentarnos a replantear y a reinventar nuestra ciudad y tomar en cuenta las nuevas generaciones. Ya hay muchísimos cancunenses, ya hay muchos chicos que nacieron en Cancún, que ya no son tan chicos y que son arquitectos, abogados, desarrolladores turísticos que ya están en la batalla y que tienen un compromiso con Cancún porque nacieron aquí. Ahorita lo mencionabas, estamos a punto ya de que Cancún cumpla 50 años, este abril cumple 49. Sí. ¿Cómo se concibe después de efectivamente un plan que sale precisamente pues para construir todo lo que tenemos hoy? ¿Cuál es la concepción que hay con todas sus ventajas y desventajas y carencias y desarrollo de pronto desenfrenado? Bueno, tú dices una nueva concepción, ¿no? Más bien, ¿cuál es la concepción que hay a partir de, ya rebasamos el plan maestro, ya estamos en este 2019? Sí, es una nueva concepción de Cancún, porque la concepción original ya está totalmente desvirtuada. Quedan algunos visos del plan original, pero este es otro Cancún. Por ejemplo, tenemos una saturación vial en la zona hotelera. Y hay que pensar no en cómo llegar más rápido a la zona hotelera en autos, sino cómo hacer para que vayan menos autos a la zona hotelera. O sea, a lo mejor ya hacer un puente que atraviese la laguna quizá ya no sea la mejor idea, porque pues eso es echarle más automóviles a la zona hotelera. Quizá deberíamos de pensar en el transporte urbano lagunar, el que la gente pueda desplazarse en barco, lo cual sucede en muchas ciudades del mundo. Se utilizan los cuerpos lagunares para que la gente se pueda desplazar. También hay que verlo desde un punto de vista de seguridad. Si quisiéramos hoy evacuar la zona hotelera por una catástrofe, por un incendio o por un huracán, sería verdaderamente un caos, sería terrible. Solamente hay dos salidas o dos entradas muy pequeñas, son dos cuellos de botella. Cuando si tratáramos de evacuar a la gente utilizando los cuerpos lagunares, a lo mejor en unos cuantos minutos vacías la zona hotelera en embarcaciones grandes, ¿no? Pero no se ha privilegiado esta parte de utilizar la laguna. Tenemos ya que pensar en otro Cancún. El otro tema es el tema de los espacios públicos. No tenemos, por ejemplo, en Cancún una sola calle peatonal, porque no se pensó en su oportunidad, pero hoy podemos pensar en tener una calle peatonal, no pensando en turistas, sino pensando en que sea un espacio de beneficio para los cancunenses, para los ciudadanos. Y si eso genera turismo además, bueno, qué bien, pero no debía de pensarse como un producto turístico, sino como un espacio público de los cancunenses.
no se han privilegiado los espacios públicos, porque tampoco se le ha dado prioridad a la imagen urbana que está relacionada con el espacio público. Es un patrimonio de todos, es un derecho. Yo tengo derecho a un espacio público digno, de esparcimiento, etcétera, donde la gente pueda salir los domingos o los sábados a pasear y que no sea una plaza comercial. Cuando tú ves un letrero espectacular, un anuncio, una valla, es un atentado al espacio público, porque están atentando contra mi vista, contra el paisaje. El paisaje es un patrimonio. Yo he insistido muchísimo en este tema de los anuncios espectaculares, porque estamos saturados, estamos invadidos de anuncios, de lonas, de pantallas luminosas, de vallas, de estos unipolares que miden 12 metros y 15 metros. Y me parece de una total irresponsabilidad, no solo de los dueños de las estructuras y de los publicistas, porque algunos ni siquiera son cancunenses. Me parece de una total responsabilidad el que los anunciantes sean cancunenses y pongan ahí la publicidad de sus productos, porque están atentando contra la imagen de la ciudad. Y es un tema no solo de competitividad, porque un destino feo pues, no puede competir con otro bonito. Es un tema de competitividad, pero también es un tema de calidad de vida, del espacio público. Ojalá un día pudiéramos erradicar la publicidad de Cancún y viéramos un Cancún limpio, una carretera donde puedas ver el paisaje, como ya ocurre en otras partes del mundo y hace muchos años. En Europa hace 20 años que no hay publicidad en las ciudades y en las carreteras. Nosotros apenas estamos discutiendo este tema y cuesta mucho trabajo. Y si vas uniendo estos eslabones, dices, imagen urbana, caos vial, estacionamientos insuficientes, plazas comerciales que medran económicamente con el tema del espacio para estacionamientos. O sea, por ejemplo, la Plaza de las Américas no debería de cobrar el estacionamiento, debería de ser algo que están obligados a dar, un espacio de un cajón de estacionamiento. Sin embargo, hacen negocio con ello y cobran. O empresas tan importantes como Telmex, no se concibe que no tengan un estacionamiento, ¿no? Y tampoco concibes por qué el gobierno municipal les da las licencias de construcción o de funcionamiento si no tienen espacios suficientes de estacionamiento. Entonces, si vas uniendo todos esos eslabones y a eso le agregas el tema de inseguridad, que además esos también son causales de inseguridad. Procesos de recuperación de espacios públicos y de pronto pareciera que efectivamente no se les da la importancia que se les tiene que dar, Sergio, porque, por ejemplo, tomando nada más un ejemplo, la alerta de género tiene como una recomendación recuperar los espacios públicos de las zonas que son identificadas como focos rojos. Sí, porque cuando no hay espacio público estás atentando contra el tejido social. Exactamente. En lugar de que los chicos puedan salir a jugar fútbol en una bonita cancha o a un jardín o a un parque, pues andan de vagos y se está propiciando que se metan en actividades ilícitas por la falta de espacios públicos. ¿Por qué considerar o por qué creemos quizá o por qué se cree que no recuperas el parque pero sí pones la cancha de fútbol? Mira, pareciera que la cancha de fútbol o la cancha de básquetbol es como una manía de los gobiernos, suponen que eso es suficiente. Y está muy bien tener una cancha de fútbol o una cancha de básquetbol, pero eso no es todo lo que necesitamos. Necesitamos áreas para caminar en la ciudad que sean cómodas para el peatón. Eso es un espacio público. Que la gente no se arriesgue al tener que bajarse de la banqueta y que lo atropellen porque no hay banqueta, la banqueta está rota o está cortada o está invadida, o hay un anuncio, un letrero espectacular que invade el espacio para caminar. Hay muchas vallas en Cancún que invaden el sitio para caminar. Mira, te pongo un ejemplo que a mí me parece dramático y que quizá muchos no estén de acuerdo conmigo, pero el estadio del Atlante fue un atentado contra el espacio público. Ese estadio es un estadio municipal y era un estadio de la comunidad, de los cancunenses. Ahí iban a practicar deportes, atletas paralímpicos en silla de ruedas, había equipos de fútbol,
femeniles, varoniles, equipos de fútbol americano, había todo tipo de competencias. Era un espacio público de los cancunenses, los domingos se llenaba de familias, etc. Y en los tiempos de Félix Canto y de Alor, se lo obsequiaron al Atlante. Yo no tengo nada en contra del Atlante, por eso es que decía que quizá algunos no estén de acuerdo conmigo. No tengo nada en contra del Atlante ni del fútbol soccer, pero me parece que les podían haber construido un estadio digno en otro punto de la ciudad, que no generara el caos vial que genera cuando hay un evento deportivo ahí, que tuviera el número de gradas que necesita un equipo de ese nivel, y que se podía haber hecho en la carretera, en la Sascavera, por donde está el CRIT, etc. Se les hizo fácil obsequiar un inmueble que era de los cancunenses, de la juventud, a un equipo profesional que ahora ni siquiera está en primera división, está en segunda y no le ganan a nadie. Y es una pena porque perdimos un espacio público, y cada vez que tú pierdes un espacio público estás atentando contra el tejido social. Necesitamos muchos más parques, muchos jardines, muchos espacios para caminar, andadores con diseño, con un bonito diseño de paisaje, arquitectura de paisaje, que hagan que se respire una mejor calidad de vida. No solamente estoy hablando de limpiar las hojas de las glorietas, estoy hablando de que tengan diseño, que haya jardines de flores, que estén hermosas como en otras partes del mundo. Y que cuando tú pases por ahí en tu bicicleta o caminando o en tu coche, respires ese ambiente de belleza que produce, que genera la naturaleza, ¿no? En eso no hemos trabajado. En este proceso justo que mencionas, de pronto, al final del día, uno habla del Cancún que vive. Y no es lo mismo el Cancún que podría vivir yo, al Cancún que podrías vivir tú, al Cancún que puede vivir la persona que vive en la zona hotelera, o el que vive en Puerto Cancún, el que vive en la zona fundacional. O el que vive en las colonias. O el que vive en las colonias. Justamente a eso iba. Hablamos de, sí, un destino turístico de primera, de querer concebir un nuevo plan, de querer un desarrollo mejor, pero la zona norte, la zona de la periferia, cada vez está mucho más complicada. Son focos rojos y efectivamente los espacios públicos es la zona en donde hay más jóvenes, muy jóvenes, ya propios delincuentes. ¿Qué es lo que está pasando? Y además ya ni siquiera digas espacios públicos. Hay una carencia de servicios públicos municipales de los más básicos, el agua potable o el pavimento, o que haya banquetas o que haya alumbrado público. Sí, porque aparte son oscuras todo el día. Sí, mira, hubo un alcalde que se hizo muy famoso en Medellín, Colombia, porque él hizo un gran rescate de la ciudad después de que pasaron pues todo el flagelo que vivieron por el tema del narcotráfico y del cártel de Medellín, y las ciudades quedaron destrozadas. Vino este alcalde, Sergio Fajardo, y él hizo un gran rescate de Medellín, pero su teoría era: hay que hacer la mejor infraestructura, de la mejor calidad y la más hermosa con diseño en los lugares más apartados, más recónditos y más pobres. Entonces no le entendían, pero él de repente hacía una biblioteca con una fachada de cristales que parecía de París. En la región, imagínate tú, sería el equivalente nuestro a la región 500 o por ahí, ¿no? O un parque con fuentes saltarinas, con luces y una cosa impresionante en la región 228. Hizo una cantidad de obras impresionantes, entre otras consiguió financiamiento europeo para hacer un teleférico en la región más lejana de Medellín, donde la gente no podía subir porque vivían en una colina y los autobuses no podían llegar hasta arriba. La gente tenía que terminar el camino, la última parte del camino, cargando sus bolsas de sus compras en una condición casi inhumana. Entonces él consiguió capital suizo y puso unos teleféricos de primer mundo que parecieran para turistas, pero son para que la gente que vive ahí pueda llegar a su casa. Cuando le preguntaron, vino a dar conferencias a México y en alguna lo entrevistaron y le dijeron: oiga, pero esto es maravilloso, ¿cómo hizo todo esto? Dice: fácil, con el impuesto predial. El chiste está en no robárselo.
sobre este tejido, más bien este tejido, porque muchas veces señalamos únicamente a la autoridad y se nos ha olvidado como ciudadanos, como a lo mejor los actores principales de la sociedad, que también esté en nosotros ayudar a que la comunidad tenga tejido, a que haya sinergia, a recuperar estas zonas, a apoyar a esta gente. Como comunidad, Sergio, más allá de que si la autoridad tiene la culpa o que si los empresarios no han invertido suficiente, ¿qué nos está faltando? Bueno, nos ha faltado quizá en los últimos años un poco de cohesión o de unidad, justamente porque Cancún creció. El Cancún de hace 30 años era un Cancún chiquito donde todos nos conocíamos y todo el mundo sabíamos quién era quién. Y al crecer tanto y haber aumentado no solamente demográficamente, eso generó que también la mancha urbana sea cada vez más grande. Ya no nos conocemos todos, hay mucha gente que viene de fuera que no sabes quién es, y entonces hay una falta de cohesión, una falta de unidad, y es ahí donde entran las agrupaciones, las cámaras empresariales, las ONGs, para tratar de generar otra vez cohesión y lo que te decía, participación ciudadana. Se requiere de más participación ciudadana, de quejarse menos en las redes sociales y participar en las reuniones, ir con propuesta, participar en los grupos de trabajo, con propuesta, con recursos en especie, con ideas, participar intelectualmente y empezar a generar una nueva cultura, crear una identidad cancunense y un arraigo que tuvimos por muchos años, ese orgullo de ser cancunenses y aquella campaña de Gastón Alegre de ser orgullosamente cancunense y dignamente quintanarroense, era una excelente campaña. Pero hoy ya no sé si todo el mundo se siente orgullosamente cancunense. Los que son cancunenses sí, los que nacieron aquí. Y muchos que llegamos hace muchos años, lógicamente, también. Pero hay muchos que quizá no han encontrado todavía ese arraigo, ese sentido de pertenencia con Cancún. Yo creo que nos falta eso. Nos faltan... Lo cual se logra no solo con campañas. Sí es bueno hacer estas campañas que invitan a la reflexión y a ser cancunense y a estar orgulloso. Y hacer limpieza de playas y tal, pero se requieren grupos de participación ciudadana pensando qué hacer para recuperar lo perdido, ¿no? Creemos que la autoridad sabe la implicación que tendría perder la imagen de un destino como este, y no el destino como tal, porque el destino seguirá siendo Cancún y la marca seguirá siendo Cancún, pero el problema de cohesión social, la ola de inseguridad, el tema de la corrupción que nos ha quejado tanto en estos años, la autoridad tiene, y bueno, y me atrevería, ahorita que decías pertenencia, también pareciera de pronto que la autoridad no tiene pertenencia y que es por eso que no cobija a la ciudad. ¿Tendría la autoridad en su cabeza la implicación que sería perder un destino como este? Yo creo que sí, yo creo que lo tienen en cuenta. Yo creo que sí que están todos preocupados por la imagen de Cancún. Lo que pasa es que a veces esa preocupación no va ligada a acciones contundentes para preservar la imagen y para mejorarla, ¿no? Como lo que te digo, si no nos preocupamos por la imagen urbana, pues en teoría estás preocupado por la imagen de Cancún, pero en la práctica no estás haciendo acciones contundentes, congruentes con esa preocupación. Yo creo que sí, no ayuda a la corrupción. Hay muchísima corrupción infiltrada en todas partes. La corrupción es como la humedad, se va colando por todos lados. Y vivimos en una cultura de corrupción. Todo el mundo es corrupto y eso no ayuda.